En un reino pacífico y próspero, vivía una joven princesa llamada Isabel. Criada en el confort del palacio, rodeada de riquezas y lujos, tenía todo lo que cualquier persona podría desear. Sin embargo, a pesar de su vida aparentemente perfecta, la princesa sentía un vacío en el corazón. Pasaba sus días entre fiestas, joyas y hermosos vestidos, pero, en su interior, algo la inquietaba. Isabel a menudo se preguntaba si la felicidad que todos veían en su vida era real, o solo una ilusión pasajera. Isabel tenía un lugar favorito en el palacio, el vasto jardín real. Este era un refugio de paz y belleza, donde árboles frondosos ofrecían sombra y flores coloridas llenaban el aire con un aroma agradable. Allí, pasaba horas caminando entre las plantas, sintiendo una calma que no encontraba en ningún otro lugar. En el centro del jardín, había una fuente, cuyas aguas claras reflejaban el cielo y ofrecían un sonido suave y relajante. Era allí donde Isabel solía sentarse, pensando sobre su vida y buscando respuestas a sus dudas. Un día, mientras estaba en el jardín, Isabel observó a un jardinero trabajando diligentemente entre las plantas. Era un hombre sencillo, de manos callosas y ropa gastada, pero sus ojos transmitían una serenidad inusual. Curiosa, la princesa se acercó a él y preguntó: ¿Cómo puedes ser tan tranquilo? Tu vida parece tan diferente a la mía, y aún así pareces tan en paz. El jardinero, sin detener su trabajo, sonrió amablemente y dijo: La paz no viene de las riquezas, mi señora, sino de estar en armonía con lo que nos rodea. Intrigada por la respuesta del jardinero, Isabel comenzó a observarlo con más frecuencia. Día tras día, veía cómo cuidaba las plantas con paciencia y dedicación, sin nunca quejarse ni demostrar prisa. Para el jardinero, cada flor que brotaba, cada árbol que crecía, era un pequeño milagro que él ayudaba a cultivar. Aquí en el jardín, todo tiene su tiempo, explicaba. Las plantas crecen cuando están listas, y nuestro trabajo es solo ayudarlas a encontrar su camino. Con el tiempo, la princesa comenzó a conversar más con el jardinero. Él le contaba sobre las plantas, le enseñaba los nombres de las flores y le mostraba cómo podar las ramas para que crecieran más fuertes. Isabel, que hasta entonces nunca había hecho nada con sus propias manos, comenzó a involucrarse en las tareas del jardín. Cada día, aprendía un poco más sobre cómo cultivar y cuidar la vida a su alrededor, y poco a poco, comenzó a sentir algo nuevo dentro de sí. En cierto día, después de plantar una fila de flores al lado del jardinero, Isabel se dio cuenta de que aquella era la primera vez que sentía una verdadera sensación de realización. Al ver las flores que había plantado florecer días después, su corazón se llenó de una alegría simple, pero profunda. ¿Así se siente el jardinero todos los días?, se preguntaba. Quizás la felicidad está en las cosas simples y en el cuidado que tenemos con el mundo que nos rodea. El tiempo pasó, y la amistad entre la princesa y el jardinero se fortaleció. Isabel ya no se preocupaba tanto por las fiestas y los lujos de la vida en el palacio. En cambio, ansiaba las horas que pasaba en el jardín, aprendiendo más sobre las plantas y sobre la propia vida. El jardinero nunca habló mucho sobre sí mismo, pero sus acciones eran un libro abierto de sabiduría. Le enseñó, sin decir una palabra, que la felicidad no es algo que se conquista, sino algo que se cultiva, al igual que un jardín. Un día, el rey, padre de Isabel, la llamó para una conversación seria. Estaba preocupado, ya que la princesa ya no participaba con entusiasmo en los eventos de la corte, y parecía estar cada vez más distante del mundo noble. «Mi hija», dijo el rey, «eres una princesa y algún día gobernarás este reino. No puedes perderte en trivialidades como el jardín, pues hay responsabilidades mayores esperando por ti». Isabel escuchó las palabras de su padre, pero dentro de sí sentía que había algo mal en aquella visión de vida. Ella explicó al rey lo que había aprendido con el jardinero, y cómo, a través del cuidado de las plantas, había encontrado una nueva comprensión sobre lo que realmente importaba. «Padre», dijo ella, «no es en los banquetes y los títulos donde encontramos la verdadera felicidad. He aprendido que, así como el jardín, la vida debe ser cultivada con paciencia y amor. Gobernar un reino no es muy diferente de cuidar un jardín.
se necesita tiempo, cuidado y sabiduría para que todo florezca. El rey, inicialmente cético, percibió el cambio en su hija. Vio que Isabel se había vuelto más sabia, más tranquila y más en paz consigo misma. Aunque reacio, aceptó que las lecciones del jardín podrían, de hecho, ser valiosas para la futura reina. Así, permitió que Isabel continuara dedicando parte de su tiempo al jardín, siempre y cuando también cumpliera con sus obligaciones reales. Isabel equilibró sus dos responsabilidades. Durante el día, cuidaba los asuntos del reino, y por la tarde, regresaba al jardín para continuar su aprendizaje con el jardinero. Y cuanto más tiempo pasaba allí, más entendía que las lecciones de la vida eran como las lecciones de la tierra. La paciencia, la resiliencia y el cuidado eran las claves para que todo prosperara. Lo que antes parecía una distracción, ahora se mostraba como la verdadera fuente de sabiduría para gobernar. Los años pasaron, y cuando Isabel se convirtió en reina, gobernó su reino de la misma manera que cuidaba el jardín, con paciencia, amor y dedicación. Su pueblo la amaba, pues entendía que el verdadero poder no estaba en las riquezas ni en el estatus, sino en el cuidado y la atención que se daba a cada vida. El jardinero, por su parte, continuó cuidando el jardín, feliz de saber que su sabiduría silenciosa había ayudado a moldear una gobernante justa y bondadosa. Y así, Isabel reinó con el corazón de una jardinera, siempre recordando que la felicidad no era un estado a ser alcanzado, sino un jardín a ser cultivado, día tras día.